Anoche, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, aceptó ser el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones que se tienen que realizar el próximo 14 de abril, luego del fallecimiento del presidente Chávez. Para hablar de este tema, cuáles son las expectativas, nos acompaña el secretario ejecutivo de la mesa, Ramón Guillermo Averedo. Muy buenos días, Ramón Guillermo. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Qué viene de ahora en adelante, sobre todo con un cronograma tan apretado? Pues una campaña muy breve y de un altísimo contenido simbólico, porque está muy bien reflejado aquí qué es lo que está, cuál es el dilema de los venezolanos. Tenemos a un gobierno que abusa del poder, que inclusive en medio de las honras fúnebres al presidente Chávez, que toda Venezuela respetó desde el comienzo, se tomaron acciones como la sentencia del Tribunal Supremo, como una juramentación convertida en un acto de propaganda por parte del encargado de la presidencia, y por otro lado también unas declaraciones del ministro de Defensa que lo que buscan es dar la sensación al país de que la Fuerza Armada es parte del polo patriótico, parte de la coalición que respalda la elección presidencial del presidente encargado, del encargado de la presidencia. De manera que eso está de un lado. Del otro lado está el país formado por gente a la que le gusta este gobierno y a la que no le gusta este gobierno, pero que quiere mirar al futuro, que quiere progresar, que quiere vivir en paz, que quiere tener oportunidad. Por supuesto, necesita la tranquilidad, la serenidad y la prosperidad que este país merece. Esos son los dos polos. El país del abuso y de la mentira que representa la candidatura de Nicolás Maduro, y el país del progreso y de la paz que representa la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Ahora bien, son apenas 30 y tantos días antes de ir nuevamente a las urnas. ¿Hay chance verdadero de hacer campaña? ¿Cuál va a ser la estrategia? Porque de un lado vamos a ver la figura del presidente Chávez, no Nicolás Maduro, sino la figura del presidente Chávez probablemente, y de otro lado un tiempo muy breve para llevar un mensaje. El hecho es claro, hay 33 días apenas, y de esos van a ser de campaña formal, con las cuñas y todas esas cosas, solamente 10 días. Eso nos dice, y el modo como fue anunciado y todo esto, acompañado además de una exposición completamente innecesaria y que la convierte en actor de la campaña electoral de la señora presidenta del Consejo. Esa es una característica. La campaña tiene que ser como fue anoche Capriles en su intervención al aceptar la candidatura que le propusimos por unanimidad. Va a ser una campaña de decir la verdad, de hablar con claridad, para que el país se dé cuenta, todo el país, de qué es lo que está en juego. Esa es la única estrategia posible, la de hablar con absoluta y total claridad. Aquí Venezuela siempre merece luchar. Uno podría decir, las condiciones son muy difíciles, esto es una tarea imposible y vamos a dejarlo así. Pudiera haberlo dicho la unidad, o pudiera haberlo dicho Enrique Capriles, pero hay que luchar por Venezuela siempre, luchar sin miedo, luchar con entusiasmo, porque el compromiso con Venezuela es muy grande. Aquí lo que tenemos es que hacer una campaña dirigida a que se sienta que el contraste es entre la verdad y la mentira, porque esa es la verdad, porque ese es el verdadero contraste que está establecido, ese es el dilema que los venezolanos tenemos ante nosotros. A diferencia del octubre pasado, hay una tarjeta única. ¿Fue muy difícil llegar a la tarjeta única? No, fue un acuerdo al cual se llegó en las reuniones de la mesa, siempre conversando con todos los partidos y por supuesto consultando, haciendo saber, digamos, a quien era lo más probable que fuera nuestro candidato presidencial, dado que teníamos, porque ese nombre era la primera opción siempre, porque había sido nuestro candidato, ya había sido producto de una elección primaria, como nunca se realizaba en el país, y después había pasado por otra prueba que fue la de la campaña y la de la elección presidencial, de manera que después de ese desempeño será la primera opción natural. Entonces se conversó mucho sobre eso, y los partidos, y aquí yo quiero destacar que los partidos que antes no fueron partidarios de eso, se avinieron. Hubo análisis, se estudiaron las distintas ventajas de la forma, pero una campaña corta también. No solo dar un símbolo claro, una manifestación muy precisa de hasta qué grado estamos compenetrados. Es muy importante
para todos nosotros y para que el país así lo sienta, sino también es mucho más sencillo para una campaña que es muy corta, en la cual lo que ahorre confusión a la ciudadanía es favorable. Por lo tanto, campaña por una sola tarjeta es una ventaja y así se acordó sin mayores dificultades, la verdad. Hubo análisis político como tiene que haber, porque todas las cosas, las decisiones se toman responsablemente y porque los símbolos valen mucho para los partidos. Cuando un partido renuncia a su símbolo es obviamente por una causa mayor y más importante. Ahora, sin embargo, en el pasado, en el mes de octubre, uno de los problemas que tuvo la tarjeta única o la tarjeta de la unidad es que había otra organización con las mismas insignias, MUT, que en principio apoyaba a Enrique Capriles Radonsky, pero que después le retiró el apoyo. Y no todo el país se enteró y hubo un número importante de votos que se fueron para esa tarjeta. Y si hubiera sido una elección cerrada, bueno, ni te cuento lo que pudo haber ocurrido. ¿Cómo evitar que se presenten confusiones similares en el supuesto de que vuelva a surgir esa tarjeta? Bueno, no era exactamente MUD, sino que se llamaba Unidad Democrática, que es el nombre de un partido político que apoyaba originalmente a Enrique y esta vez y no lo apoyó. Me imagino que ese partido esta vez apoyará a Maduro directamente o no estará presente en la campaña electoral. Para apoyar a Enrique Capriles, todas las organizaciones, todas sin excepción, que lo apoyan, irán en la tarjeta de la unidad. Así que solamente habrá una tarjeta por Enrique Capriles en la campaña electoral, en el tarjetón ese día. Enrique Capriles ayer reclamaba la parcialidad, según él, del Consejo Nacional Electoral. Cuando uno contrastaba lo que ocurrió en octubre y lo que ocurrió en diciembre, podría, por ejemplo, mencionar que se permitió la migración de electores del Partido Socialista Unido de Venezuela para que votaran fuera de su entidad, aunque estaba cerrado el corte para este tipo de migraciones. Se permitió, por ejemplo, que fuera sustituida el rostro del candidato en la gobernación del Estado Trujillo cuando había sido cambiado. ¿Cómo evitar, cómo presionar al Consejo Nacional Electoral para que este tipo de desbalances no se presenten? Esas referencias que tú haces, que son ciertas y que en su momento lo reclamamos. Yo inclusive introduje ante la Fiscalía una acción, una denuncia con motivo de las migraciones, que por cierto en el mes de enero me respondieron que habían designado a la Fiscalía a cargo del asunto, en enero, a cargo del tema de las migraciones para que investigara. Esas son evidencias de la falta de parcialidad, de la falta de imparcialidad, perdón, de la parcialidad del Consejo. Nosotros como hemos podido auditar la tecnología, hemos podido certificar los asuntos, la confiabilidad tecnológica, pero siempre hemos criticado mucho que como árbitro el Consejo no se comporta a la altura. Y esa es claramente una desventaja en la cual los venezolanos, cualquiera, compiten, porque puede pasar, así como hay disidentes del gobierno que forman parte de la unidad ahora, de esta amplísima alianza nacional, puede haber en el futuro otras personas que disientan y tienen que ver que esa autoridad electoral parcializada es mala para las instituciones, es mala para el país en sí mismo, que requiere que el Consejo sea imparcial, que actúe con independencia, y lo vamos a estar diciendo siempre, a lo largo de toda la campaña. Vamos a estar insistiendo en eso, vamos a estar muy vigilantes y vamos a ser muy exigentes como tiene que ser. Desde el punto de vista de la logística, en lo que corresponde a la Mesa de la Unidad Democrática, ¿dónde afinar los detalles y cómo afinarlos? Por ejemplo, con el caso de la gobernación del Estado Bolívar, que Andrés Velázquez juraba que él había ganado, se nos informó que no tenía las actas. Entonces, también se criticó mucho que durante la elección presidencial, cuando empezó a verse la tendencia irreversible a favor del presidente Chávez, algunos testigos abandonaron, entonces después no se tenían las actas. ¿Cómo afinar que hasta el final, sea cual sea el resultado, vas a tener todas las papeletas en la mano? Nosotros, en el caso de la elección presidencial, logramos tener 97% de las actas en la mano. Y en ningún caso, de los casos restantes, hubo divergencias que pudiéramos considerar sensibles. Y eso estamos hablando antes teníamos el 80 y subimos hasta el 97, que es una tarea verdaderamente titánica, porque los lugares son muy distintos, porque las condiciones de accesibilidad o las condiciones en las cuales los testigos son gente muy valiente,
son gente muy decidida, gente que hay que apoyar mucho, que por cierto recibieron un vapuleo muy injusto por parte de ciertas voces después de la elección del 7 de octubre, achacándoles cosas que no eran achacables a ellos. En el caso de Bolívar ocurrió en algunos lugares del Estado ese problema. En la elección de gobernadores hubo, con relación a la elección de presidente, un retroceso en la situación de nuestro padrón en razón del estado de ánimo de la gente, que resultó más difícil montar el padrón. Yo siento ahorita, como, mira, en todos estos días, mucho ánimo de lucha, y desde ayer, cuando Enrique anunció su aceptación, ha sido como una avalancha de todo el mundo preparándose, todo el mundo saliendo, todo el mundo ajustando. Claro, como tenemos la experiencia reciente de la elección de gobernadores, será mucho más fácil detectar exactamente los lugares donde se presentó el problema para perfeccionar en esos lugares y siempre mejorar. Uno de los dichos ayer por Enrique Capriles, que por lo menos desde mi punto de vista más me llamó la atención, fue cuando él hizo un acto de reflexión, se disculpó con organizaciones políticas por los errores que él hubiera podido cometer y dijo, bueno, yo soy humano, cometo errores. Puertas adentro, ¿dónde cree usted que estuvo la falla, que él pudiera decir, esta es mea culpa, que debería afinarse para lograr el acuerdo de todo el mundo? Pero esto no es puertas adentro, yo espero que esto sea muy puertas afuera. Pero puertas adentro de toda la falla. Que no estuviéramos conversando tú y yo nada más, me daría mucha tristeza que esto fuera puertas adentro, porque espero que muchísima gente en el país y fuera del país nos esté mirando. Mira, conversamos mucho, acuérdate que nosotros el propio día 8 de octubre, el 8, acordamos designar una comisión para que evaluara la situación, no solo, por cierto, de la campaña, sino de toda la política de la mesa, que mañana 12 cumple 4 años, por cierto, mañana 12 cumple 4 años de la primera reunión que tuvimos en la Mesa de la Unidad. Este es el esfuerzo más consistente que los sectores alternativos de Venezuela han tenido como esfuerzo político. Después, entonces, el día 10 se designó la comisión, esa comisión trabajó durante todo el fin de año, el 6 de enero hicimos una jornada de reflexión en el cual analizamos el informe de la comisión y que es muy fuertemente autocrítico con relación a todos y bueno, que hay unas cosas que hay que mejorar. ¿Cuáles son las fallas fundamentales que ustedes encontraron? No, yo creo que los problemas de la unidad se solucionan con más unidad, para decirlo resumidamente, con más unidad. Tiene que haber más unidad en todos los ámbitos, más unidad en la acción política constante, más unidad en las decisiones estratégicas. ¿Hubo ese estadismo en aquel momento? Yo prefiero siempre ver las cosas con sentido positivo. Lo que tenemos que ser es cada vez más abiertos, cada vez más menos exclusivistas. Tenemos que mirar siempre a todo el país. Ese es nuestro deber, porque los que estamos proponiendo que haya un gobierno de unidad nacional, tenemos que empezar demostrando nuestra propia disposición a entendernos entre nosotros para poder también abrir la puerta a todos los venezolanos, porque la unidad, tú sabes que no se agota con nosotros. Nosotros buscamos un gobierno con todos los venezolanos y para todos los venezolanos. Hace apenas unos días, el ministro de la Defensa, Diego Molero, dijo que ellos iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que Nicolás Maduro llegara a la presidencia, tomando partido de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a exigir que el Plan República no participe en las elecciones, que el ministro de la Defensa sea destituido? ¿Qué van a hacer más allá de los dichos para garantizarle al ciudadano de a pie que va a ir a votar, mira, que no se va a encontrar con una Fuerza Armada que va a obligarlo a que vote de una forma? El Plan República tiene que participar y tiene que cumplir con su deber. Y en el grueso del país cumple con su deber. Nosotros hemos hecho denuncias específicas, las hicimos antes de la elección presidencial y hicimos una evaluación también posterior a ella y la pasamos a las autoridades del Plan República. La declaración del ministro es falsa y es inconstitucional. Es falsa porque la Fuerza Armada no tiene ninguna misión político-partidista en lo más mínimo, ni eso representa el sentimiento, el sentir, la responsabilidad de la mayoría de los oficiales y de los integrantes de la familia militar venezolana. Pero por otro lado es inconstitucional. El 328 de la Constitución dice con toda claridad cuáles son los deberes. Y cuando postulamos la candidatura de Enrique Capriles, postulamos
una candidatura que entre sus propósitos tiene, como está claro en el manifiesto del 23 de enero, restablecer el respeto y la convivencia entre militares y civiles en Venezuela, que el país vea siempre a su Fuerza Armada como algo que está como en la Constitución, al servicio de la nación entera y no de parcialidad o persona alguna. Eso es un objetivo nacional por el cual vamos a luchar con la candidatura de Enrique Capriles, y por supuesto que vamos a estar también, no en vano, no solo una declaración mía, fue la primera declaración que dimos. Nosotros habíamos propuesto después de nuestra declaración del día 5, cuyo sentido era expresar respeto por el dolor que el pueblo chavista sentía en ese momento y la congoja, la solidaridad de todo el país con sus sentimientos y su respeto, pero tuvimos que dar esa declaración para poner las cosas en su sitio cuando el ministro declaró. Y anoche Capriles, en su declaración por los medios de comunicación, en su declaración de anoche, pues también se refirió al asunto como tiene que ser, porque hay que respetar para ser respetado. Sí, puede ser falsa e inconstitucional, pero es el ministro de la Defensa, es el que maneja la Fuerza Armada, y en la práctica, un asunto es la teoría y otra cuestión es la práctica. En la práctica están los militares bajo una parcialidad política. Lo que estoy diciendo no es teórico. Teórico sería considerar que eso significa que todos los militares piensan eso, y no es así. Teórico sería considerar, por ejemplo, la existencia de eso que llaman la dirección político-militar de la revolución, que ha dado inclusive declaraciones, un cargo que no existe, que ese sí es teórico. Eso no existe, no está en la Constitución, no está en ningún organigrama, no tiene ninguna autoridad, es un invento para sustituir con una especie de Chávez colectivo al Chávez original que ya no está. Entonces, la Constitución no es una cosa teórica, la Constitución es una cosa muy práctica, y el deber que tienen los militares en todos los rangos de respetarla es un deber esencial, práctico y exigible, y tenemos que exigírselo a todos los venezolanos. Vamos a la pausa. Yo voy a dejar una inquietud al aire. Son apenas 30 y pico de días antes de la elección. Tengo entendido. Está la figura del presidente Chávez. La elección va a ser Capriles Nicolás Maduro o Capriles Hugo Chávez. Y si es así, ¿cómo enfrentarse a esa realidad? Ya volvemos. 6:42. Minuto final de nuestra conversación con Ramón Guillermo Veledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Habíamos dejado una inquietud. Sí. ¿El rival de Enrique Capriles Radonsky va a ser Nicolás Maduro o Hugo Chávez? Lo que quiere Nicolás Maduro es que parezca que es Hugo Chávez. Por eso se esconde detrás de su figura y de su mensaje, por eso lo invoca constantemente y quiere mantenerlo presente. Justamente ante los reclamos de Capriles ayer, la respuesta del candidato de la burocracia ha sido una respuesta especialmente intemperante y agresiva, y de nuevo diciendo que están irrespetando al presidente Chávez, que no es candidato, que no está en la lista, que no es verdad. La estrategia de él está destinada a hacernos creer que esta campaña es de nuevo contra la figura de Chávez, y se trata de que es una campaña por la Venezuela que queremos tener en el futuro. ¿Cuál es la Venezuela que los venezolanos queremos tener? La Venezuela de esta burocracia corrupta que abusa del poder, como hemos visto, o la Venezuela de la esperanza, la Venezuela de la prosperidad, la Venezuela de la libertad y de la paz. Aquí hay que atreverse a dar pasos mucho más allá y atreverse a imaginar a un país en paz, a un país en donde todos podamos convivir, un país en el que todos tengamos derecho a progresar y a vivir con seguridad. Lo que se nos ofrece es más de los errores que se han venido cometiendo. Siempre, mucha gente decía, inclusive la gente que apoyaba al gobierno del presidente Chávez decía, no, Chávez es bueno, los malos son los que están ahí, los malos son los ministros, los malos son los colaboradores. Ahora resulta que son esos que la gente consideraba los malos, entre comillas, los que están postulándose para, haciéndonos creer que el gobierno de Chávez continuar ellos en el poder. Ahora, ¿cómo enfrentar a un rival con esas características cuando, por ejemplo, fue extendido el duelo por el presidente de la República, cuando su cuerpo va a permanecer en Capilla Ardiente hasta el viernes, cuando después va a ser trasladado al museo,
cuando se está pidiendo una enmienda en la Constitución para que pueda ir al panteón, cuando va a estar en una urna de cristal, cuando lo embalsamaron, para que se vaya. O sea, siempre va a estar la figura del presidente Chávez allí. Lo que es una muestra de lo que acabo de afirmar, lo que es una muestra que se está haciendo un uso de esa figura con la finalidad de cubrir las debilidades y las limitaciones y las carencias personales y tratar de tapar, llenar el hueco, suturar la inmensa desconfianza que hay en el chavismo popular, en esta burocracia. El chavismo popular ve a esta burocracia no a todos iguales, ¿ah? Hay unos a los que aprecia más, pero ve esta burocracia con desconfianza, con reticencia. Esas cosas que tú has dicho son simplemente una muestra, una evidencia de lo que acabo de afirmar instantes atrás. ¿Y cómo se combate eso? Con la verdad. Se combate con la verdad presentando al país en realidad lo que está ocurriendo y presentando al país de verdad, el país que todos queremos. Vamos a presentar preguntas vía Twitter, por favor, respuestas cortas para tratar de abarcar la mayor cantidad de televidentes. José Piñero, ¿qué piensa hacer la oposición en los centros de votación ubicados en refugios y ministerios donde hay control del oficialismo? En todos tenemos nosotros testigos. Cuando en la campaña electoral anterior el resultado decía, aquí no hubo votos, ni siquiera el testigo votó, no es que los testigos son de afuera, porque ahí les prohíben a la gente ser testigos nuestros. Señora Veledo, ¿cómo piensa atacar la polarización? Hay que tener cuidado con los mensajes agresivos que polarizan más. Nosotros no buscamos tener mensajes agresivos, somos objeto constantemente de mensajes agresivos. Lo que queremos es que se respete a todos los venezolanos y exigimos ese respeto. Armando López Allen, ante el evidente abuso de poder y secuestro institucional del gobierno, si el CNE nos comete fraude, ¿qué hacer? No, luchar contra eso, luchar, y la mejor manera de luchar siempre es participar para poner en evidencia, participar para poder hacer patentes las cosas. Aquí no se rinde nadie. El gobierno plantea llevar al presidente Chávez de inmediato al Panteón Nacional. Había una norma constitucional desde el año 47 que decía que había que transcurrir 25 años para que ello ocurriera. ¿Cuál era la razón de ser de esa norma, del plazo? ¿Y qué piensan ustedes ante la posibilidad de que sea derogada para que se pueda trasladar inmediatamente? La norma está desde 1904. En 1901, porque el Panteón existe desde 1876. En 1901 se puso una norma que era 8 años después de fallecida una persona. En el año 4, en la reforma de la Constitución del año 4, se puso que era 25 años después. Y esa norma ha sobrevivido en todas las constituciones. Si no es legal, sino constitucional. Antes era el Senado el que lo acordaba y ahora es la Asamblea Nacional, porque no hay Senado, hay una sola Cámara. Esa es la norma que está. ¿Y eso para qué es? Para que cuando alguien alcanza los honores del Panteón, eso se ha decidido por otra generación, por gente que no fueron sus contemporáneos. A lo largo del siglo XX, de los grandes venezolanos del siglo XX, entiendo, si mal no recuerdo, yo estaba haciendo esfuerzos por recordar estos días, solamente Andrés Soloy Blanco y Mario Briceño Iragorri, sino figuras destacadísimas de gran consenso nacional, fueron exaltados al Panteón, figuras del propio siglo XX, quiero decir, hay del siglo XIX, hay desde luego en el Panteón. ¿Por qué? Porque eso para poder guardar el respeto y mantener. Es una norma pues constitucional. Este grupo que quiere usar al presidente Chávez para esto, para cubrirse en ese manto, para suplir así lo que les falta a ellos, quiere convertir eso en un tema político del momento, en contra de lo que dice la propia Constitución. Así que bueno, eso es un asunto sobre el cual en estos días vamos a estar hablando mucho todos los venezolanos. Y es muy interesante que todos veamos, independientemente del juicio que nos merezca la gestión del presidente, porque por ejemplo, yo no fui contemporáneo del general Guzmán Blanco, del presidente Guzmán Blanco, que está en el Panteón. Ahora su exaltación al Panteón fue acordada mucho tiempo después, lo mismo que la de Cipriano Castro, muchos años después. Ellos en su momento tuvieron detractores, gente que se oponía a ellos y gente que los apoyaba. Pero porque transcurre el tiempo, ninguno de los presidentes del siglo XX, ninguno en absoluto, está en el Panteón Nacional. Esa es una cosa que el país puede examinar para que vea cuál es el uso que se quiere dar y cómo quiere politizarse todo en nuestra vida actual. ¿Por qué no solicitan ante el CNE que las votaciones sean manuales? Esto parece un clamor, por lo menos un sector del país que considera que con una elección manual hay más garantía de que no haya fraude. Hay gente que piensa eso. Una elección manual, además, pues presenta también muchísimas más complejidades.
hay que extremar muchísimo más el cuidado. El testimonio físico hay que cuidarlo más. Exige mucho más gente trabajando en control electoral. Yo creo que en general le da más ventaja al que tiene el poder el voto manual. Es lo que, analizando con los técnicos, se ha determinado. Pero la gente lo plantea porque piensa que puede haber trampa por el otro voto. Hay una gente que lo plantea. El grueso de la gente no. Hay una gente que lo plantea y yo lo respeto mucho. En la medida en que el voto automático es auditable, en esa medida puede ser más confiable. Y cuando nosotros hemos dicho que confiamos, no es por una cosa de fe, es porque se han hecho auditorías que siempre se harán y exigimos que sean cada vez más. Tomás Pacheco, tiene que enfocar la campaña en el electorado oficialista. Tenemos que dirigirnos a toda Venezuela, y es muy importante esto. A los venezolanos que votaron por Capriles, 6.600.000 y tanto en la elección de octubre, y a los venezolanos que no votaron por él, a toda Venezuela, porque una cosa que estamos oyendo mucho es el mensaje del gobierno que solo habla a los suyos. ¿Para qué? Para unificarlos y para acentuar que este país le pertenece a ese pequeño grupo político que representa la burocracia en el poder. Nosotros tenemos que hablarle a todo el país, porque aquí tiene que haber un gobierno para todos los venezolanos y con todos los venezolanos. Una última pregunta antes de ir a la pausa, porque me están pidiendo que continuemos la conversación. Del análisis que ustedes han hecho, ¿qué les faltó a Capriles para haberle llegado a más gente? Cuando ustedes hacen la retrospectiva, ¿qué consideran? Concho, un ratico más, vale. No, eso falta un ratico, si así fuera, un ratico más, ¿no? Porque hizo un inmenso esfuerzo, un discurso muy nacional y muy incluyente, visitó todas partes, cosa que, por cierto, ahora nos ayuda para plantear una campaña tan corta en términos distintos. Y creo que a todos, como en algún momento del programa hace ya rato hablamos, creo que todos hemos revisado lo que a todos nos faltó, porque en realidad a mí también me faltó en mi contribución a esa campaña, a todos nos faltó. Siempre es posible haber hecho más y siempre haremos más. Vamos a hacer una pausa, vamos a conversar unos 5 minutos más, voy a dejar esta inquietud. Por favor, Rona, no me la quites. Dexy Blanco López, ¿el CNE tiene continuidad administrativa? Pregunta. Qué bueno. 6:54. Ahora sí, minuto final de nuestra conversación con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Dejamos una inquietud de Dexy Blanco López. ¿El CNE tiene continuidad administrativa? Esa pregunta, inclusive tal que en su texto refleja algo. El mal sabor que dejó a la gente las sentencias dictadas por el tribunal, todas con un sentido de amañado políticamente, un sentido de burla a la Constitución, ¿no? Que es exactamente lo que queremos derrotar, vencer, superar en esta elección para bien de todos los venezolanos, para seguridad de todos, inclusive de los venezolanos que confían en el proceso, de los venezolanos que le tenían cariño a Chávez y le tienen todavía, que desean, que tienen su esperanza puesta en ese mensaje. Todos merecemos respeto y la Constitución y el cumplimiento estricto de ella es garantía de todos. El Consejo Electoral tiene 3 rectores de periodo vencido. No se hizo oportunamente el proceso constitucional que hay que hacer. Y eso ha hecho con la Contralora. Que está fijado en la Constitución para decir cómo se escoge el Consejo Electoral, porque eso no es una cosa que un buen día se hace. Entonces, claro, en este momento cambiarlo no sería una petición razonable en este instante. Lo que uno tiene que esperar es que la mayoría de ese Consejo, y esperar y exigir, se comporte como lo indica la Constitución. Y vamos a estarlo diciendo todo el tiempo. Vamos a estarlo exigiendo todo el tiempo, como lo exijo hoy, como lo hizo Capriles anoche. ¿Cuál va a ser la estrategia para acatar las clases C, D y E? Hablarle con sentido nacional. Todos somos venezolanos, este es un solo país. Todos somos venezolanos y a todos nos interesa que el país progrese, y todos tenemos en el fondo el mismo deseo, vivir y progresar en paz. Alexis Rafael Silva, sean serios y presenten las pruebas de denuncias realizadas ayer y respeten a la familia del presidente. Siempre la respetamos y el respeto es muy claro y muy transparente, y así lo hicimos en la propia noche del 5 de marzo cuando hablamos al país en boca de Enrique Capriles, la voz de Enrique Capriles, transmitiendo nuestras condolencias. La verdad es que quienes han irrespetado
el luto nacional, son los que han precipitado una campaña electoral en su interés para, como dijo el historiador Elías Pino Iturrieta por allí, esta es la primera campaña electoral que comienza con un entierro, que comienza con un velorio. Y es que han tratado justamente de involucrar la memoria del presidente Chávez en la campaña electoral con intereses mezquinos y personales de un pequeño grupo de burócratas. ¿Cuál es la carrera con eso si para colocar a alguien en el panteón requiere 25 años de fallecido? Bueno, es lo que hemos hablado hace momentos. Piden la eliminación del Catahuella, ahí es donde saben quién votó y quién no para llenar ese vacío. Pues mira, mucha gente está en contra del Catahuella, no hay evidencia técnica de esa afirmación que tiene quien escribió y que mucha gente la sostiene. Nosotros vamos a estar haciendo mucha insistencia en las cuestiones medulares, en las cuestiones que representan como, por ejemplo, el enorme ventajismo, el uso de las cadenas, el uso de la ley resorte, el uso de los recursos públicos, todo eso frente a lo cual el Consejo Nacional Electoral como árbitro un poco hace la vista gorda y mira para otra parte. Pablo Medina siempre lamenta ser excluido de la MUD. ¿Van a incorporarlo esta vez y aprovechar su experiencia en la campaña? Pablo Medina fue candidato a diputado en las listas de la Unidad Democrática. Participó en la primaria de Katia y ganó y fue candidato. Participó en la primaria presidencial y pues no salió electo y enseguida se le ofrecieron responsabilidades en la campaña presidencial. Y por supuesto, ahora depende mucho de su actitud, de lo que él desee. Hemos constituido un comando de campaña muy amplio. Yo estoy al frente de la comisión, vamos a decir, del comando político estratégico de la campaña. Carlos Ocariz es el director de la campaña. Ahí está todo un elenco de dirigentes nacionales de todos los partidos, e inclusive la independiente María Corina Machado, y la Mesa de la Unidad como tal, que es un organismo muy grande, va a tomar las decisiones en materia política y estratégica, de decisiones mayores. De manera pues que estamos muy empeñados en hacer una campaña de mucha amplitud, incorporando a todo el que quiera hacer campaña, a todo el que quiera meterse, por supuesto, dentro del mensaje, dentro de estrategia compartida, dentro de esta línea de buscar con la verdad en la mano a todos los venezolanos para producir un gobierno sin exclusiones, sin divisiones, sin discriminaciones, un gobierno de verdadera unidad nacional. Me quedan 2 minutos. Han violado la Constitución desde el 10 de enero. Maduro no debería ser presidente encargado y está en campaña desde hace rato. Claro que no, y por eso, claro, la han violado. No debería ser el presidente con ese carácter que lo equipara al de presidente electo, que es una cosa que la Constitución nunca pretendió. Por eso hemos impugnado la sentencia del Tribunal Supremo, y por eso pedimos el voto para Enrique Capriles, para que a través de ese voto el ciudadano proteste en concreto, exprese, manifieste su protesta contra ese tipo de abusos. ¿Capriles va a retar a Maduro un debate nacional televisado para demostrar que está preparado para esa difícil tarea? Para que demuestre Maduro, porque Enrique Capriles tiene una gestión, una obra. Maduro es corresponsable de la devaluación, de la inseguridad. Aquí tiene Maduro que demostrar que es capaz de, en lugar de estarse escondiendo detrás de la figura del presidente, que es capaz de gobernar el país. Lo que ha demostrado hasta ahora es que no es capaz de gobernar el país, que no es capaz ni siquiera de liderar al propio pueblo chavista. ¿Van a exigir que no haya cadenas? ¿Van a poder tener fuerza para decirle al CNE, mira, contrólelo? Siempre vamos a exigirlo y vamos a denunciarlo. Los usos y los abusos. El uso de las cadenas con la finalidad de hacer campaña es exactamente una desviación de poder y es una muestra de lo que el gobierno hace y no debería hacer y de por qué debe ser cambiado. Una última inquietud que nos planteaban por ahí. La gente se pregunta, ¿tienen pruebas de que Chávez no murió en la fecha? Creo que es en alusión a lo que dijo ayer Capriles. No, pero lo que dice Capriles hay que analizarlo en su contexto. Y además, es una cosa de evidencias de que las cosas no han sucedido como nos han contado. Que hay una versión oficial que tiene muchos huecos, muchas caries, y toda esta precipitación por usar las honras fúnebres en la campaña electoral deja muy mal sabor en los venezolanos. Pero nosotros respetamos genuinamente el dolor de la gente que ha expresado su congoja verdadera
por el fallecimiento del presidente, y lo respetamos genuinamente, porque eso es lo que es humano, eso es lo que es venezolano. Distinguimos muy bien entre ese dolor que es genuino y el uso político electoral que quiere hacerse de él por parte de un pequeño grupo de burócratas que están dominados por su ansia de poder y por su interés personal. Bueno, muchísimas gracias, Ramón Guillermo Aveledo, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y hablemos con más de Primera Página. 7:05.